una tarita mucho más importante que la discapacidad, pues sería no tener medios económicos. O sea, tengo más personalidad aparte de ser coja. Últimamente la estoy pasando bastante en ser coja, pero porque me pagan por ello, así que bueno, pues aquí estamos. Un entorno adaptado, no es adaptado a una persona con discapacidad, es que lo puede usar todo el mundo. Hay personas pues con alguna discapacidad que hace que no puedan comunicarse de manera verbal, que son abusadas. Los tribunales no están adaptados a que yo te explique mediante otra metodología de comunicación lo que me ha pasado. Muchas personas que llevan gafas, que quizás con gafas ven igual o mejor que yo, no se suelen considerar o calificar de discapacitados, pero si no tuvieran esas gafas, tiene mucho que ver también la discapacidad con la clase, con el acceso a herramientas. La gente parece que no quiere ser consciente de que son potenciales personas con discapacidad. La evolución ha decidido que merecía la pena nacer indefenso y tirarte unos cuantos años largos para ser una persona funcional porque tenías un tejido social que te protegía. Total. Entonces, coño, eso es lo que nos convierte en humanos. Entonces parece que esto se nos olvida. Totalmente. Y que ahora los débiles no sé qué, si fueras un león, pues, pero lo eres, no. Claro. Un meme que ponía como una foto de un prado así súper idílico, una montaña, un río, no sé qué. El ser humano vio esto y decidió hacer una jornada de 40 horas semanales. Somos gilipollas. ¿Qué mensaje les darías a mujeres jóvenes, sobre todo, con discapacidad, que puedan sentir que no hay espacio para ellas o que puedan tener mucho miedo a exponerse como lo has hecho tú? Que tengan la cara muy dura y que si no encuentras tu lugar, pues te lo inventes. Hoy arrancamos la tercera temporada de No Obstante por todo lo alto, y con algunos cambios que podréis ir viendo a lo largo del episodio. En esta ocasión, estreno temporada acompañada de Inés Rodríguez, logopeda, deportista y cómica con parálisis cerebral que se ha dado a conocer gracias a sus sketches virales en TikTok y sus intervenciones estelares en espacios como El Intermedio. Hoy hablaremos, entre otras cosas, sobre el humor, los límites de este, si es que los tiene, y su potencial para educar y transformar, la representación y sus dobles filos, la infantilización bien intencionada hacia las personas con discapacidad, las barreras arquitectónicas y humanas que siguen dificultando que las personas con discapacidad sean escuchadas y tratadas en pie de igualdad, también en organizaciones políticas y movimientos sociales, y mucho más. Antes de seguir, hago una pausa para recordaros que No Obstante es un podcast autofinanciado que estamos sacando adelante en nuestro tiempo libre. Podéis colaborar a partir de solo €1 al mes en apoya.furor.tv y obtendréis beneficios como acceso anticipado a todos estos episodios y acceso a episodios completos sin anuncios, y ayudarnos a que esto siga creciendo. Sin más dilación, empezamos. No Obstante, un podcast de Aime Román para Furor TV. Buenas tardes, Inés. Hola. Muchísimas gracias por estar aquí. Inés Rodríguez, creo que muchas la conoceréis ya, no necesita presentación a estas alturas. Tanto en tus vídeos como en tus intervenciones en distintos programas de televisión hemos visto cómo utilizas el humor como herramienta para comunicar, pero también para educar, ¿no? Para, por ejemplo, señalar lo ridículo de pues, estas actitudes paternalistas, infantilizantes, que a veces son bien intencionadas, pero pueden resultar bastante incómodas para las personas con discapacidad. Y yo te quería preguntar, ¿por qué crees que el humor puede ser un medio más útil o más efectivo, no solo para narrarte, para hablar de tus experiencias, sino también para eso, para hacer pedagogía? Yo creo que al final mi objetivo es que la gente pare de hacer ciertas cosas. Entonces, si tú a la gente como que le afrontas, le echas cosas en cara, pues evidentemente no te lo vas a tomar igual que si te hago una broma al respecto y te dejo caer que tu comportamiento X no está siendo adecuado a través de una broma, porque entiendo que el ridículo pues no es agradable para nadie. Entonces, ¿yo te voy a poner a parir con mis amigos? Por supuesto. Pero en plan, me parece mucho más útil no ponerme a pelearme con la gente por la calle y simplemente pues reivindicarlo desde otro lado para pues que entre mejor, porque por un lado yo estoy más tranquila en esta clave y por otro pues eso me parece una herramienta comunicativa muy potente. Claro, mucha gente que quizás se pondría a la defensiva o sentiría que le estás echando un sermón si comunicaras exactamente lo mismo y visibilizaras lo mismo, pero sin ese componente humorístico quizás está más receptiva o más abierta a escucharte porque se divierte contigo. Exacto. Siento que hay otros muchos creadores de contenido pues que trabajan en tema de discapacidad o cualquier otro tema y
hay muy buenos comunicadores por ahí, pero siento que igual no tienen el impacto que Mm, pues, puedo estar teniendo yo o otro método, pues yo que sé, que sea lifestyle o yo qué coño sé. mm, Porque igual están como demasiado serios y reivindican las cosas desde la seriedad, que está muy bien y eso tiene un también. público, pero creo que a la hora de llegar a un público más amplio, el humor y el desenfado es como mucho más fácil. Mm. Mm. Precisamente hablando de humor y temas controvertidos o sensibles o delicados, claro, vemos que en estos tiempos en los que muchos humoristas venidos a menos porque no han sabido reinventarse, porque su comicidad consiste en reciclar los chistes sobre mariquitas, ¿no?, que podía contar su abuelo, hablan de la imposibilidad de hacer humor sobre temas delicados. ¿Tú qué crees que hace falta para hacer humor sobre discapacidad? Eh, Tener buen gusto. Tener gracia. O sea, literal, tener gracia, pero sobre todo eso, tener buen gusto y creo que en general saber leer a tu público, Mm, ¿sabes? Porque un mismo chiste que tú hagas con un público y con otro puede entrar muy bien o muy mal. Entonces creo que en general saber leer a tu público y qué es lo que vas a soltar por esa boquita, pues es muy necesario. Pero creo que hay- creo que el mejor humor nace de la decadencia y de la bajona, pero que lo tienes que vivir tú. En mm, plan, de esto de lo típico de hacer humor de tus traumas y del cual, es que es muy divertido, pero porque los has vivido tú, pero ponerte a hacer humor de los traumas de otra persona sin tú tener mucha idea, pues igual no es plan. Entonces, que cada uno haga humor con sus temas delicados y pues si tienes algún tipo de conexión y entiendes más o menos de lo que estás hablando, pa'lante. Yo creo que el problema es cuando se hace el humor desde una lejanía absoluta y desde una empatía inexistente, mm. que al final en todo este humor siempre hay, en todo el humor bien hecho, quiero decir, creo que siempre hay un punto de empatía que cuando se pierde es cuando ya pues no tiene ni puta gracia. Totalmente. Mm, Pero además de esto que comentas, de que al final es algo que has vivido en primera persona y por lo tanto lo puedes hacer desde una empatía obvia, ¿no? Creo que mm, también, no sé si estás de acuerdo, pero algo bastante interesante del humor que haces y también del tipo de humor que hacen otros cómicos que también tocan temas delicados y sensibles, es que al final el chiste o la broma no radica en burlarte del colectivo claro. del que estás hablando, sino que de alguna forma lo que estás haciendo, por ejemplo, en este caso, como decíamos, es señalar lo ridículo de muchas de las interacciones Mm. ¿sabes? Que la gente tiene con personas con discapacidad del tipo que sea, ¿no? Exacto, y ya, o sea, sí, pero ya no solo en el tema de las interacciones con personas, sino como del propio día a día de la discapacidad o de Mm, cualquier otra cosa, se dan situaciones pues que son cómicas, son ridículas en sí mismas, entonces creo que normalizarlas y reírte de ellas y tal, pues te ayuda primero a afrontarlas en primera persona y mm, segundo pues a que otras personas sepan de su existencia y que las normalicen ellos también. mm. Es un hecho también que muchas personas con discapacidad crecen sin referentes positivos en los que mirarse, ¿no? Sin Mm, espejos mm. en los que mirarse. Pero también, no sé qué opinas de esto, pero también tengo la sensación, no sé si es algo que ocurra a día de hoy, en particular con el colectivo de personas con discapacidad, teniendo en cuenta que a día de hoy se siguen rodando películas como la de Cuerpo Escombro, ¿no? Pero con muchos colectivos sí que vemos a veces que la representación puede ser un arma de doble filo, en el sentido de que puedes pasar de ser invisible o de que se te ridiculice a que de repente seas un ser de luz que no puede tener defectos, que no Mm, puede tener lo que tiene mm, lo que tienen el resto de personajes, que son pues mm, defectos y algunas cualidades que nos pueden disgustar, ¿no? Parece que tienes que mm, ser una historia de superación. ¿Crees que mm. eso también deshumaniza? Creo que sí, o sea, todavía estamos bastante lejos Ya. de un personaje como normal cuya trama no gire en torno a la discapacidad. Pero creo que ahora mismo estamos en ese punto y me falta ver más, ¿sabes? No porque me encante ver cosas que solo giran en torno a la discapacidad, sino porque creo que a nivel evolutivo y histórico de este tema que estamos tratando, estamos ahí. Entonces todavía hace falta que haya más cantidad de esto para que luego pueda progresar a una normalización Total. total.
Y que siempre, o sea, siempre la discapacidad, creo yo, por lo menos hasta dentro de bastante, va a tener drama, porque hay muchas situaciones que son un drama no por la discapacidad en sí, sino por el entorno Total. discapacitante en el que te mueves. Entonces, que al final, pues, es normal que siempre vaya a tener algo que ver, pero que no tiene que ser el pilar fundamental. O sea, tengo más personalidad aparte de ser coja. Últimamente la estoy pasando bastante en ser coja, pero porque me pagan por ello, así que bueno, pues aquí estamos. Estaba pensando, si tú, por ejemplo, pudieras dirigir una película o escribir una obra de ficción, ¿cómo sería para ti un personaje redondo con discapacidad? Es decir, que como tú dices, evidentemente no puedes negar el hecho de que sufre de discapacidad y por lo tanto, pues eso influye en su día a día, pero que tenga una historia más allá, que tenga sus defectos, sus intereses, sus inquietudes, ¿no? ¿Cómo lo imaginas? ¿Cómo te gustaría que fuera? Yo qué sé, o sea, no sé, pues, o sea, es que realmente me estás preguntando como cualquier guión de cualquier película que al final, pues sería completamente aleatorio, o sea, yo mucha imaginación para estas cosas no tengo, pero ya te digo, pues una persona normal con sus problemas normales y ya, o sea, sin darle mucha más vuelta, no sé. Hablando de representación, también te quería preguntar si has sentido como cierta presión ahora que pues has adquirido tanta visibilidad, ¿no? Y tienes un altavoz muy potente, si quizás sientes como la presión de que se te pueda considerar una representante del colectivo, en este caso de personas con parálisis cerebral o incluso de personas con discapacidad en general, si sientes que igual es injusto porque dices, bueno, el hecho de que no haya muchas personas con discapacidad que sean visibles no significa que las que sí lo somos tengamos que representar a la perfección todas las experiencias, pues somos personas con nuestra propia también experiencia. Claro. ¿No? ¿Cómo lo vives? Muchas cosas aquí, muchas cosas. La primera cosa es que, y lo que más me preocupó en un principio, es el hecho de que dentro propiamente de la parálisis cerebral, que ya no me meto en otras discapacidades, yo soy un porcentaje muy pequeño. O sea, yo soy el porcentaje muy pequeño que puede llevar una vida autónoma, funcional y estas cosas. Entonces yo no represento a la parálisis cerebral en su totalidad para nada. O sea, yo en porcentajes pues no te lo sé decir porque yo no trabajo números, pero que seré del 10%. Prácticamente. Entonces, esto es algo que sí que quiero estar pendiente y dejar claro que yo toda la pelea que estoy teniendo no es tanto por mí, que también, sino porque soy consciente de lo privilegiada que soy y por mi situación vital, pero también por mi trabajo. Pues yo sé la cantidad de cosas y de problemáticas que hay más allá de lo que tengo yo. Entonces yo me quiero considerar un canal a la representación de estas otras personas y el que yo tenga discapacidad pues simplemente me da la legitimidad para decir lo que me dé la gana y ya está. Entonces, no sé. Y luego, por otro lado, hay otros muchos creadores de contenido últimamente con discapacidad y cada uno como que tenemos nuestro punto y me gusta muchísimo porque eso como que hemos salido de por ahí en los últimos 3 años y creo que estamos teniendo súper buena acogida, ¿eh? Estoy muy contenta de eso, como la aceptación que estamos teniendo en redes. Muy guay. Sí, sigo a Hugo Sinache, que también me gustaría que pronto mira, podamos pueda venir sí, también. Es genial. Que me gusta mucho. También habla mucho de esto de que me están diciendo campeón, tal, y yo, oye, Sí, ya un sé. poco, Total, se queja un poco total. también de estas cosas. Sí. Antes estabas hablando del entorno y esto lo relaciono con tu TED Talk que hiciste recientemente, titulada Todos tenemos taritas, que recomiendo encarecidamente a la gente que busque en YouTube, porque la verdad es que está muy bien. Y una de las cosas que comentas que me parece muy interesante es cómo en general solemos pensar en la discapacidad como algo que una persona tiene, cuando al final también en gran medida es algo relacional, es decir, que tiene que ver con las dificultades o no, o el grado de dificultad que puedas tener al interactuar con el mundo que te rodea. Entonces, claro, es muy importante también cómo funciona ese mundo y la accesibilidad.
Y un ejemplo que creo que pones, si lo recuerdo bien, es el de personas con gafas. O sea, por ejemplo, muchas personas que llevan gafas que no tienen muchísimas dioptrías, quizás, que quizás con gafas ven igual o mejor que yo, realmente no se suelen considerar o calificar de discapacitados, pero si no tuvieran esas gafas, pasarían a serlo de alguna manera, con lo cual tiene mucho que ver también la discapacidad con la clase, con el acceso a herramientas, ¿no? Es muy interesante esto. Absolutamente. O sea, evidentemente siempre se va a considerar discapacidad lo que se salga de una cierta norma médica. Claro. Vale. Pero eso no es mi point. Mi point es ese, precisamente pelear el que se nos den las herramientas y se adapte el entorno para que la discapacidad pues sea una cosa más, pero que podamos trabajar con ella. Y al final lo que me sorprende que la gente no vea ya es que un entorno adaptado no es adaptado a una persona con discapacidad, es que lo puede usar todo el mundo. Total. Precisamente la universalidad de, pues hablando de la arquitectura, por ejemplo, es que la puede usar el mayor número de personas posible. Entonces, parece que eso cuesta y que entiendo que a la hora de adaptar cosas que ya están hechas, pues se te haga un poco bola, pero coño, si estás construyendo cosas nuevas, amiga, en plan, por favor, ubícate, no sé. Estaba pensando también en el caso de Nerea Pérez de las Heras, que también estuvo Sí, aquí, sí. y estaba pensando en cómo, claro, ella ha tenido el dinero para poder costearse una pierna ortopédica, pero claro, si no hubiera tenido ese Claro. dinero, si no hubiera tenido esos recursos, pues claro, tendría que ir en silla de ruedas o con muletas y se le haría mucho más cuesta arriba. De hecho, como le tienen que ir cambiando y demás, tiene épocas en las que de repente es como que su grado de discapacidad va cambiando en función de si tiene o no esa pierna ortopédica. Con esa pierna ortopédica la gente ni se da cuenta por la calle. Entonces, claro, Total. me parece que ilustra esto que cuentas. Exacto. O sea, el point de mi discurso de que todos tenemos taritas es básicamente que se tenga en cuenta que el privilegio del entorno en el que vives o el no privilegio es súper importante. Entonces, por ejemplo, en el caso de Nerea o en el mío, el entorno ha sido fundamental para definir la discapacidad que tenemos. Y por eso digo que una tarita mucho más importante que la discapacidad, pues sería no tener medios económicos, porque entonces, como una cosa va completamente unida a la otra, pues al final eso, o tener un entorno que no te apoye para nada, pues eso sería otra tarita muy importante. Entonces, al final es tener en cuenta que todos nos enfrentamos a diferentes cosas y tal y cual. ¿Significa esto que todos tenemos discapacidad? Para nada. O sea, evidentemente no. Puede ser que se entienda esto, lo quiero aclarar. No estoy defendiendo que todos tengamos discapacidad porque precisamente otra de las cosas que yo defiendo es el tema de las etiquetas. A mí las etiquetas me parecen muy bien, pero precisamente porque creo que forman parte del camino a la inclusión. Si tú no sabes exactamente cómo tratar un cierto aspecto, pues no lo vas a poder mejorar. Y esto no se hace si no se genera una etiqueta, una nomenclatura para, por ejemplo, a nivel legal, tratar las cosas por cómo son. Digo esto como podría estar hablando de la violencia de género, Claro. que es que si le quitas la etiqueta y le pones violencia familiar, pues chica, no es lo mismo, no es lo mismo. Que habrá otras violencias intrafamiliares, por supuesto, pero coño, ponle a cada uno un nombre para poder tratar a cada una como se merece y con la especificidad que se merece, porque al final no es lo mismo un médico general que un oftalmólogo, o sea, nada que ver. Entonces esto es lo que yo estoy queriendo, que a ver si cala un poquito. Sí, esto se lo dijiste a Thais Villas, ¿no? sí. Que también, porque he estado estos días viendo tus entrevistas y me parece que es muy importante entender eso, que a veces la gente se pone un poco anti-etiquetas de no, es que las etiquetas limitan lo que sea. En parte sí, pero en realidad, claro, si se entienden, como tú decías muy bien, como Claro. un medio, no como un fin. Exacto. No es un, vale, me tengo que identificar al 100% con mi etiqueta, sino decir, no, es que esta etiqueta permite que la gente sepa que tengo, pues quizás esta necesidad específica Claro. y que por lo tanto se Exacto. pueda, en el caso muy como el ejemplo de la violencia de género, se Claro. pueda legislar entendiendo Exacto. la especificidad de este problema. Yo te iba a decir que la pelea sea en torno a luchar por los medios digitales y sobre todo a evitar
Tema etiquetas, lo suyo es pelear contra los prejuicios que generan estas etiquetas, no contra la etiqueta en sí, porque la etiqueta es necesaria, lo que hay que cambiar es el pensamiento en torno a. Mm. Totalmente. Y bueno, hablando precisamente, como estábamos haciendo, de tu labor como divulgadora y como comunicadora y como educadora, has estado haciendo también conferencias para empresas, ¿no? También para intentar, como comentabas, enterrar algunos prejuicios y algunos mitos sobre las personas con discapacidad en los centros de trabajo. ¿Qué impresión te has llevado? ¿Crees que, bueno, que has podido arrojar un poco de luz o que has podido, eso, desterrar, desestigmatizar? O sea, yo no lo sé, yo esto todavía es una cosa que no entiendo, porque es verdad que a mí me gusta mucho hablar y siempre me ha gustado mucho hablar, entonces ahora me llevan a hablar a sitios, pero yo no termino de entender muy bien qué hago ahí. O sea, yo simplemente cuento mi película, mi vida, mis cosas y ya está, pero creo que es porque todavía no he asimilado muchas de las cosas que me están pasando. También, pues. Pero sí, o sea, la intención es que con las charlas o con las redes o lo que sea, al final trasladar mi punto de vista y las cosas que sé y las posibilidades que creo que se pueden sacar de gente a la que no se le están dando X oportunidades, pues intentar cambiar esto, ¿sabes? Y siento que, pues, no sé, cuando he dado alguna charla en un instituto, en un cole, es una maravilla, o sea, hay gente que responde súper, súper bien y esos momentos son súper bonitos porque realmente estoy viendo el cambio y eso me encanta. Decías, no, bueno, yo no sé por qué estoy ahí, simplemente cuento mi movida. Bueno, pero es que eso ya creo que hace mucho. La gente probablemente conecta más con esa historia que si simplemente viene alguien a dar datos. O sea, que creo que es muy importante también. Aunque tú creas que solo cuentas tu movida. No sé, o sea, Sí. bien, te quiero decir, yo me creo mi discurso Claro. porque es mío, ¿cómo no me lo voy a creer? Pero quiero decir que yo soy consciente de que hago las cosas bien o por lo menos lo intento. Lo que te digo que no entiendo muy bien es que la gente quiera contratarme para que yo hable, ¿sabes? O sea, que todavía no asimilo el privilegio Claro. en el que estoy viviendo ahora mismo, ¿sabes? Has hablado también en algunas entrevistas de cómo a tus padres no se les dio un diagnóstico hasta bastante tarde y cómo es eso posible. Y también te quería preguntar, ¿qué crees que se puede hacer para fomentar un diagnóstico temprano de, en este caso, la parálisis cerebral, para que, bueno, pues se pueda acompañar y acomodar mejor a las necesidades de esas infancias? Ya. En cuanto al diagnóstico, yo creo que en estos años ha mejorado bastante Claro. el tema del diagnóstico. De hecho, creo que ahora ha dado la vuelta y se sobrediagnostica. Sí. Ahora, o sea, ahora que tengo como más contacto pues con padres de niños o con gente en general, pero sobre todo con padres de niños, estoy notando que están muy asustados. En plan, que sean unos diagnósticos chunguísimos y que la gente está preocupadísima, que evidentemente hay casos pues que son un poco más graves. Pero me he encontrado con varios casos de decir, es que mira, me dijeron que no iba a llegar a ninguna parte esta persona y aquí está fenomenal o no sé qué, o que ha sido mucho mejor de lo que nos esperábamos. Entonces, a ver, vamos a ver, yo lo llamo esto la técnica del agua fría. Si yo te digo que el agua va a estar súper fría, pues igual cuando te metes me dices, eres una exagerada y no lo sufres tanto. Esto está bien, pero hay que saber jugarlo, coño. No puedes coger unos padres y decirles, pues tu hijo está fatalítico. Pues no, porque, joder, es una situación muy complicada. Entonces creo que en el panorama médico la empatía no se está trabajando Ya. mucho últimamente, puede que nunca. Que yo estoy a tope con los sanitarios, ¿eh? O sea, yo les quiero un montón, sanitarios en general, mis dieces, pero es verdad que, bueno, hay ciertas cositas y ciertas personas que igual mucho tacto no están teniendo. Pero en cuanto a cómo se podría mejorar, sobre todo a la hora de rehabilitar y dar los medios y tal, es poniendo medios, porque es que, por ejemplo, hay cosas que solo se pueden detectar pues con una resonancia magnética. No es barata la resonancia magnética, Claro. no la puedes hacer ahí como churros. Entonces,
o sí la podrías hacer como churros, sí, tuviese los medios necesarios y sobre todo si tuviese el personal necesario tanto para diagnosticar bien como luego sobre todo a la hora del tratamiento, que es lo más importante, y no tengas unas listas de espera que los flipas, que te obligan a irte a lo privado, que muchas veces no se puede costear, que quien se lo pueda costear, o sea, me alegro muchísimo, pero es que hay muchísima gente que no. Entonces, yo creo que la falta de personal cualificado y de personal cualificado quiero decir al que le paguen bien por hacer su trabajo, porque a verlo haylo un montón, creo que en España se trabaja muy bien la rehabilitación en muchos aspectos, pero lo que falta es un poco más de que les paguen bien, que nos paguen bien. Y algo que has contado que también me ha llamado mucho la atención es que tus padres no te presuponían límites, o sea, no intentaban protegerte del posible fracaso diciéndote, no, es que esto no lo vas a poder hacer, así que no lo hagas, sino que todo lo contrario, que te animaron y te apuntaron a actividades y demás. ¿Cuánto crees que ha influido esto en la persona que eres? Muchísimo, o sea, absolutamente, absolutamente, pero porque tengo con qué compararme, pues con mucha gente que conozco, pues veo diversos tipos de padres y digo que yo lo mío, yo firmaba por, en plan, que estos padres los tuviera todo el mundo, a ver, pues que tendrán sus fallas y sus cosas, pero me han dado una seguridad en mí misma y una tolerancia al fracaso y una capacidad pues para decir, pues esto no, pues otra cosa, Claro. pues que esto para la vida adulta me está viniendo súper Súper bien. Y veo pues otras personas que no y digo, joder, qué pena, o sea, igual ellos están yendo a terapia para algo que yo ya me llevo de casa. Totalmente. Entonces, a ver, que yo tengo también mis movidas que otra gente no tendrá y tal y cual, pero que precisamente por esta estoy súper agradecida. Precisamente sobre esto, ¿crees que a veces esta sobreprotección anula a muchas personas con discapacidad y que puede incluso ser un poco como una profecía autocumplida de decir, no, Sí. es que no vas a saber hacer esto, entonces nunca lo haces y al final no sabes hacerlo, ¿no? Sí, o sea, por supuesto, la sobreprotección es un factor súper limitante, pero tanto en la familia como luego, por ejemplo, las terapias y estas cosas, pues hay terapias que son igual un poco más conservadoras y yo creo que hay que ir a saco un poco, ¿sabes? Sí. Sí, lo que decías de aprender un poco a tolerar esa frustración para poder saber... Sí, o sea, es que eso, tolerar la frustración y sobre todo saber generarte unas expectativas acordes a la realidad, eso se aprende conociéndote, conociendo tus capacidades y tal y cual. Entonces, si luego en la vida real, pues te estás todo el rato no fracasando, porque tampoco hace falta, pero si cualquier mínima cosa te hace que te vengas abajo, pues no vas a llegar muy lejos o por lo menos tu salud mental no te va a acompañar. Entonces eso me parece muy cansado. Total. Y bueno, además de quejarte con razón, de este paternalismo y como de esta actitud de infantilización de quienes te llaman, campeona, tal, no sé qué, algo bastante relacionado sobre lo que también te has quejado es como esta tendencia por parte de mucha gente a veces desconocida a hacerte comentarios y de alguna forma meter un poco las narices donde nadie les ha llamado, cuando probablemente esta gente entendería que no puedes a una persona desconocida hacerle comentarios, por ejemplo, sobre su peso. En cambio, sí que se sienten como legitimadas en meterse en algo como la discapacidad. ¿Por qué crees que ocurre esto? Sí. No lo sé. No sé, si lo supiera, me encantaría saberlo para atacarlo ahí con más ganas, pero es que no lo sé, o sea, yo creo que parte de esto es el tema del paternalismo y tal y cual, ¿sabes? Como que tú te aproximas a un niño así como con una cierta libertad que un adulto no te aproximas, entonces creo que eso es lo que está pasando en este caso, ¿sabes? Que como no de superioridad porque tampoco es eso, pero sí, el hecho de considerarte como en un peldaño inferior de alguna manera, les da como la libertad para comentar ciertas cosas que dices, pero chica, por favor. Si no me conoces de nada, porque te estás metiendo en esto. Total, pero al final creo que el consentimiento y el respeto y todo esto forman parte de un todo, que no solo somos nosotros, que por ejemplo cuando una
persona está embarazada, pues que mucha gente pues se toma la Total. libertad como de tocarle la barriga y esas cosas, como, no, hay que preguntar, o sea, por Claro, favor, o total. sea, un poquito de... Entonces yo creo que es una cosa que en ciertos casos, como es la discapacidad, pues se nota más a nivel social, Mm, pero que está por todas partes. mm. Sí, o como el no respeto a veces al espacio personal de Sí, una persona con sí, discapacidad. Dar por sentado, por ejemplo, que sí o sí va a necesitar sí. que le cojas del brazo en vez de preguntar, en vez de... Total, el Sí, consentimiento es una cosa como que no se nos permite, ¿sabes? Es que eso es como los niños, y para nada estoy yo diciendo que los niños se merezcan, o sea, pero ocurre. Sí. o sea, literal, pedirle permiso a un niño me parece una cosa muy importante que no se está haciendo Total. mucho y que estoy contenta de que, o sea, porque yo consumo mucho contenido en redes sociales como de crianza respetuosa y tal y cual, porque es un tema que me interesa mucho. Entonces, creo que empezar a cambiar esto y tener el consentimiento, como en todas las áreas de nuestra vida, es muy importante, ¿sabes? Total. Y el hecho de que, como que en el tema de la discapacidad, que se escudan en la caballerosidad y en la amabilidad para hacer lo que les sale de los cojones. Y si te estoy diciendo que no me quiero sentar, déjame en paz. Ya. O sea, que es que a veces se me da la situación de que yo en verdad sí que me quiero sentar, pero me estáis insistiendo tanto y me están poniendo Que ya no quiero. de tan mal humor que digo, no, respeta mi voluntad, o sea, déjame tranquila, ¿sabes? Que gracias, pero por favor, o sea, no. Ya. Que igual si no No, hubieran presupuesto que vas a necesitar ayuda, igual la habrías pedido. Pero como lo exacto. dan por hecho, es como pues ahora ya no quiero. Exacto. Bueno, luego digo, eres boba porque podrías estar sentada, pero es que a veces me enfado, pero bueno. Normal. Bueno, y además de cómica, tú también eres logopeda y deportista, en concreto nadadora, ¿no? Has participado en mundiales de natación paralímpica y te quería preguntar, además de ser algo que, por supuesto, que habrá ayudado a nivel psicomotriz, ¿crees que también el deporte ha ayudado un poco a la percepción que puedes tener de tus límites? Ver hasta dónde que puedes llegar a más de lo que mucha gente igual espera. Por supuesto. O sea, yo era nadadora, esto quiero acotarlo. He vuelto a nadar esta mañana después de mucho tiempo y Ostras. wow, o sea, un desastre. Por Dios, hagan deporte porque es que con el deporte se vive mucho mejor, te lo digo ya. Pero sí, es verdad que esta es otra de las herramientas que me ha ayudado mucho. Pues primero, a estar sana física y mentalmente. Segundo, a tener referentes. Y tercero, pues eso, a conocer mis límites y saber hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no. Explorar de manera bastante sana, porque el deporte, bueno, a ver, Depende, pero sí. el deporte de élite es la cosa menos sana que a mí se me está ocurriendo ahora Claro. mismo, pero que sí, que te permite mucho explorarte y está muy bien. Claro, depende de la mentalidad que tengas a la hora de O hacerlo. sea, ¿Sabes? Claro. sí, es que hay que Claro. acotar las cosas porque Sí. sí. Sí, total. Quería hablar también contigo de un poco de la intersección entre discapacidad, género, también un poco quizás hasta qué punto en el feminismo, en el movimiento feminista puede ser una asignatura pendiente. Y es que, por ejemplo, según la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019, el 40,4% de las mujeres con algún tipo de discapacidad ha sufrido violencia por parte de una pareja, ¿no? Como que están las mujeres con discapacidad sobrerepresentadas entre las víctimas de violencia de género. ¿Por qué crees que falta en la teoría feminista quizás más dominante o más hegemónica? Porque luego tenemos también como la... ¿cómo se llamaba? Que tiene un nombre bastante interesante. Teoría... No era teoría queer. Creo que sabes cuál digo. No te puedo, o sea, hay una soy una desubicada, ¿eh? No te puedo preocupes. ayudar. Es que ahora no me viene el nombre, pero creo que era algo que se parecía a teoría queer, pero hablaba precisamente de esa interseccionalidad con la discapacidad, del tipo que sea. ¿Y por qué crees que parece que en general, tanto en teoría como en la práctica, es algo de lo que no se habla lo suficiente? Porque es un tema muy delicado y se dan situaciones muy chungas. Entonces, si ya hay reticencia a hablar de la violencia de género en general, Total. pues imagínate cuando hay más factores, ¿sabes? Y que igual debería ser al revés, porque dice, si esta persona está más indefensa, entre comillas, pero Más expuesta, claro. claro, más expuesta, que estamos hablando en este caso de una indefensión, pues de que igual podría salir corriendo si fuera otra persona, pero es que igual no puedo salir corriendo, no me puedo bajar del coche, no puedo, ¿sabes? Entonces son
una barrera más que se tiene a la hora de salir de una relación abusiva, por ejemplo, o no tanto de relaciones de pareja también, sino de violencias intrafamiliares. También es un tema que si Melón. físicamente no te puedes defender, la cosa se complica muchísimo más. Entonces sí que es verdad que somos un target mucho más vulnerable y que esto debe atenderse desde otra perspectiva, ¿sabes? Teniendo en cuenta otras muchas cosas que están fuera ya del plano de lo psicológico, sino que te vas más a lo físico, a lo material. Y es muy, muy peligroso. O sea, hace poco hablé con una chica, Ángela, joder, nunca me acuerdo de su nombre, pero de verdad que es una crack. Es una muchacha que es abogada y está con la Asociación de Parálisis Cerebral de España. Y me contó unas cosas tan horrorosas, en plan, o sea, en plan de que, por ejemplo, hay personas pues con alguna discapacidad que hace que sean no verbales, es decir, que no puedan comunicarse de manera verbal, que son abusadas y, por ejemplo, los tribunales no están adaptados a que yo te explique mediante otra metodología de comunicación Claro. lo que me ha pasado. Mm. Y esto es una laguna muy grande. O sea, y es una problemática muy grande y muy difícil de, de paliar, quiero decir, porque ponte tú a cambiarles a estos señores las constituciones y las leyes y las cosas de accesibilidad. Ponte tú. O sea, es agotador y horrible. Horrible. Claro, estaba pensando justamente cómo se acaba tratando en muchas situaciones a las personas con discapacidad como si fueran menores de edad. Igual pasa un poco lo que pasa también con los niños, que se otorga una menor credibilidad a su testimonio también. O sea, que es como una Claro, sí. revictimización. Claro, y si no puedo darlo, porque si ya dándolo casi nunca te creen, Total. pues si no lo puedo dar, Ya. pues ya me dirás tú. O Ya. sea, es que completamente indefensa. Es un percal horrible, la verdad. Hablando un poco de esto también, ¿has sentido que quizás en los espacios feministas o de participación política hay obstáculos para las personas con discapacidad? Igual, no lo sé, no... Hay actitudes, no hablo solo de barreras más arquitectónicas, que esas son más evidentes, pero puede haber actitudes o puede haber comportamientos que también disuaden a muchas de estas personas de participar más activamente. Pues no, la verdad es que no te sabría decir porque yo no me muevo mucho en este ámbito. También tienes la agenda apretada, ¿no? O sea, sí. Claro. Pero que yo a nivel teórico de temas de feminismo y de discapacidad incluso, la verdad es que no sé mucho. O sea, yo todo lo que sé es por vivencia, por experiencia y tal y cual, que es verdad que quiero estudiármelo para tener todavía más legitimidad, pero pues la verdad no me he puesto. Pero sí que en general creo que, pues hablando por ejemplo de política, ponle tú, claro, siempre hay estas barreras porque es que están por todas partes. Pues, por ejemplo, la que te decía ahora de la comunicación, pues está en el feminismo también. Si no puedo contar mi verdad, contar mi situación y que se me escuche igual que a las demás, pues al final no se me va a hacer este hueco. Entonces sí, lo hay aquí, pero como lo hay en todas partes, ¿sabes? No creo que sea problema concreto del feminismo, que se podría estar más atento, pero es que se puede estar más atento en todo. Entonces, bueno, pues no especialmente te diría. Claro, y aunque no sea tu caso, porque tú sí que eres una persona elocuente, que habla bien, que se expresa bien, claro, quizás hay personas que tienen una menor destreza lingüística y al final como que muchas veces en los debates gana quien se ha expresado mejor. Entonces Total. ya te deja fuera de juego un Y quien poco. se exprese más rápido también. Ah, claro. Claro, porque si yo hablo, pero hablo más lento, pues Claro. a ver quién tiene paciencia. Claro. Es que está chunga la cosa, ¿eh? Está chunga, sí. Sí. Bueno, y de hecho también he visto que hay muchas mujeres feministas con discapacidad que señalan que, por ejemplo, la falta de tiempo muchas veces es un factor muy importante a la hora de pues no poder estar tan presentes, ¿no? Claro.
Y también un poco en esa línea, me has dicho que no estás muy presente en organizaciones y demás, también porque tienes la agenda apretada, pero ¿cómo gestionas? No sé si es una pregunta fácil de responder o no, pero por ejemplo, el hecho de que te pueda costar más tiempo desplazarte de un lado a otro, ¿cómo genera muchas dificultades cuando eres una persona que tiene que ir ahora a un plató, ahora tal? ¿Cómo lo vives tú? Pues yo personalmente esto no me supone tanto problema porque en transporte público Claro. me manejo bastante bien y tal y cual, pero sí que es verdad que a la mínima que necesites unas muletas, pues una silla de ruedas o una discapacidad visual auditiva, se hace bola y, por ejemplo, hablaba yo el otro día con Nerea también que pues ella se puede permitir pedir taxi, pero Claro. claro, no todo el mundo se puede permitir pedirse taxi o, por ejemplo, yo que no puedo conducir, es verdad que estoy en plan limitada. Pues sí, sin comillas, limitada al transporte público. Ujú. Y digo limitada porque si el transporte público, primero, no está lo suficientemente adaptado y segundo, no es lo suficientemente extenso como para yo poder tener una libertad real, ¿sabes? Si yo vivo en un pueblo incomunicado, pues como tú comprenderás, tanto con o sin discapacidad, pues las oportunidades son mucho menores. Si solo hay, imagínate, vives en un pueblo a tomar por culo y solo pasa un autobús cada 5 horas. Si encima no me puedo subir, es que estoy abocada a quedarme ahí por siempre y las oportunidades que yo estoy buscando fuera, pues no las voy a poder disfrutar. Entonces, claro, al final la movilidad es otro de los problemas. Te Sí. obliga a venirte a la ciudad sí o sí también. Sí, o sea, yo un poco me fui de Canarias por esto, porque, y que Canarias es privilegiada en cuanto a que, pues sí, hay bastante transporte que se puede mejorar, vamos, muchísimo, pero ya te digo que estuve hace poco y el último autobús a mi casa era a las 9 de la noche. Digo, vale, esto de momento me permite ser una persona funcional y, por ejemplo, tener un trabajo, pero tía, me querré ir al cine yo una noche o a tomarme un vermú Claro. por ahí, ¿sabes? Ya. Que encima me limita el ocio. Es que es muy cansado, es muy cansado, o sea, es que el trabajo por todas partes, de verdad que hay que planificarlo todo muchísimo y que si de repente lo tengo todo cuadrado, llego y el ascensor de turno no funciona, pues me doy la vuelta y me voy para mi casa. O sea, ya te digo, yo tengo la circunstancia de que no, porque subí bajas escaleras, pero es que muchos de mis amigos sí y muchísima gente sí. Y es que lo que más me molesta de todo esto es que la gente no, parece que no quiere ser consciente de que son potenciales personas con discapacidad, porque cualquiera en cualquier momento les puede pasar, pero claro, esto es como la muerte, que parece que da miedo hablar de ello, da miedo pensarlo, pero es que está ahí, o sea, está ahí. Si no lo quieres asumir, pues chica, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí, sí. Esto es algo que también hablé con Nerea, ¿no? Precisamente de cómo todo el mundo está a un accidente o a una enfermedad Sí. de la discapacidad y sin embargo está todo organizado de tal manera que no, esto les pasa a unas pocas personas que como que no importan porque no sé Sí. qué. Y es como, vamos a ver, pero ya no solo es un tema de empatizar o no, es de entender que al final todos somos vulnerables, todos necesitamos ayuda en algún momento, Total. todos... El envejecimiento muchas veces también comporta una serie de mayores Total, dificultades, total. vas a, yo qué sé, osteoporosis, problemas de artritis, te va a costar más caminar. Y parece que la gente piensa, no, como yo ahora tengo Ya. 25 años y no sé qué. Como, Ya. chico, es que... O sea, mi conclusión al final es que forma parte como del ser humano priorizar las cosas con las que empatizas. Entonces, no puedes empatizar con todo porque explotarías. Pero, por ejemplo, pues con el tema de los conflictos bélicos y estas cosas, se ha visto claramente que se empatiza mucho más pues, con Ucrania que con Palestina, el Congo, whatever. En este caso es por tema social y racial, evidentemente. Entonces yo creo que en este caso es un poco lo mismo. Si no te pilla de cerca, Total. no tal, porque por ejemplo los pueblos pequeños, pues sí que es verdad que si hay una persona con discapacidad, pues todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe qué es lo que necesita, qué es lo que no, todo el mundo se va a dar cuenta que si a la panadería no puede subir, pues todos harán presión social para que se ponga una rampa, porque es un pueblo pequeño y todos
conocen de primera mano la problemática. La cosa está en que creo que somos mucha gente. O sea, yo creo que al final, en general, todos los problemas legislativos y tal, me parece muy difícil legislar también porque es que somos mucha gente. Y muy Entonces, atomizada. total, y atender a esta cantidad de diversidad, yo entiendo que es complicado. O sea, yo no tengo la solución para nada en absoluto. Pero sí que sé que poniendo un poquito de esfuerzo y escuchando a la gente que realmente sabe de X temas, pues se podrían hacer las cosas mejor. Quizás sería más fácil también con un mayor tejido comunitario, pero claro, Sí, como la gente sí. está trabajando 800 horas, Claro, es que... es que tiene todo que ver al final. Está todo O interconectado. sea, es que ves, exacto, está todo Sí. muy conectado. Esta mañana vi un meme que ponía como una foto de un prado así súper idílico, una montaña, un río, no sé qué, y ponía debajo: el ser humano vio esto y decidió hacer una jornada de 40 horas semanales. Digo, es que somos gilipollas. O sea, es que el ser humano yo creo que se merece un poco todo lo que nos pase, porque es que lo hemos planificado todo fatal. Yo no sé, al final que somos bobos. En fin, pero es que yo qué sé. Algo que, o sea, a veces me repito, pero que me parece que es algo interesante que hablar contigo. También lo hablé con Manu Rico, ¿no? que es el periodista que sacó, bueno, el que de forma quizás más clara o más sucinta sacó toda la investigación sobre los escándalos de las residencias de mayores en Madrid, los protocolos de la vergüenza, etcétera. Y una pregunta que le hacía era, ostras, es que en su día pensábamos que la pandemia nos haría entender que como nuestra interdependencia, que Sí, todos somos bueno. vulnerables, y en cambio han resurgido discursos súper eugenésicos de, bueno, es que se iban a morir igual, porque ay, es que no sé qué, y dices, ostras, es que nos ha pasado lo contrario. Ay. Tú como, Socorro. sí, o sea, es que Ya. y esa, o sea, me preocupa un poco ese rollito que estoy viendo cada vez más. O sea, no quiero aquí darle miedo a la gente, ponerme fatalista, pero sí que veo un rollito, un discurso eugenésico como de, no, hay que optimizar, o sea, tienes que estar sano, y además como una noción de salud. Ya, pero ¿qué coño es esto? ¿La selva? Es que si estuviéramos en la selva lo entiendo, pero es que Claro. el pic del progreso humano y de lo que estamos Esa es la hablando movida, claro. es que vamos a ver. ¿Tú por qué crees que el cerebro humano es tan grande? Pues porque evolutivamente la evolución ha decidido que merecía la pena nacer indefenso y tirarte unos cuantos años largos para ser una persona funcional, porque tenías un tejido social que te protegía. Entonces, coño, eso es prioritariamente lo que nos convierte en humanos. Entonces parece que esto se nos olvida. Totalmente. Y que ahora que los débiles no sé qué, si fueras un león, pues, pero lo eres, no. Entonces, por Dios, de verdad, o sea, si hubiese una bomba nuclear y de pronto quien no corre, pues no se salva, pues bueno, chica, te entiendo, pero es que... Además es que es como una especie de falacia naturalista rara, porque en realidad arqueólogos han encontrado restos de, o sea, huesos que se habían, o sea, que habían hecho como operaciones. Soldado, claro, claro, si o es sea, que- que dices, no, se cuidaba a las personas también, Ya. que quizás no podían caminar con tanta facilidad, Y no que, es verdad. y que igual hay gente que dice, pues si a mí me pasa algo, quiero que me dejan morir, pues vete a la selva y muérete tú solo, o sea, déjame en paz. Ya. ¿Qué quiero decir? Ya, sí. Es 100% lo que tú dices, o sea, la sociedad es como el segundo útero, o sea, por algo nacemos. Claro, y que te quiten a ti Claro. la sociedad. Es que duraría 2 días, primero porque no tener amigos es una mierda, y segundo, pues porque es que funcionamos así, o sea, para bien o para mal, funcionamos en tejido social, y si lo quitas y te lo cargas, pues Ya. nada, no hacemos nada. Ya, el sálvese quien pueda, que es una falacia. Sí, es que... Nos hemos envalentonado aquí. Ya. Que antes te estaba preguntando por las dificultades con las que muchas personas con discapacidad se pueden encontrar al querer participar, pues, en espacios de organización política, movimientos sociales y demás, pero esa mirada capacitista, paternalista, ¿cómo
influye, o al menos en tu experiencia personal, cómo afecta también a relaciones de pareja, relaciones con amistades que no tengan discapacidad o que no tengan una discapacidad similar, ¿no? Y no te hablo ya de casos de violencia que estábamos hablando antes, Sí. sino como de interacciones diarias que pueden a veces ser un poco problemáticas. ¿Cómo lo...? Claro, ese también es otro melón. Es que quería... Y también yo hablo aquí desde el privilegio. Desde el privilegio de que mi discapacidad me permite interactuar de la manera clásica, es decir, con la comunicación oral. Y desde el privilegio de que, pues como decíamos antes, he tenido unos padres que me han sabido dar unas habilidades sociales y una salud emocional bastante decente. Entonces, en cuanto quitas una de estas dos cosas, pues ya se complica. Se complica. Yo soy una persona que hago amigos súper fácilmente porque me gusta muchísimo relacionarme y tal y cual. Pero es eso, porque puedes tener una discapacidad que no te permita interactuar con tu entorno como a ti te gustaría, o puede ser que no tengas la, pues en este caso, confianza en ti mismo, porque es verdad que la sociedad es un poquito cruel y que sobre todo pues en la adolescencia y estas cosas pues se dan muchos casos pues con el tema del bullying y tal y cual, pero que yo creo que al final pues con el bullying y esto, que al final va un poco con tu personalidad, porque yo no soy experta en esto para nada, ¿vale? No, Hablo a pero bueno, nivel hablas desde tu experiencia. como personal. Sí, yo veo que al final los casos pues de acosos, de maltrato, al final siempre son a buscar la diferencia y a buscar a la persona como que se deje, ¿sabes? Una persona como en la que tú te puedas imponer. Entonces, en cuanto tú tienes las herramientas para decir, ¿cómo? ¿A mí? Sí, hombre, pues ya no, ¿sabes? Y creo que si en este aspecto, si se educase en, pues eso, en la diversidad, pero sobre todo también se diese educación emocional para todos, tanto porque, por otro lado, la persona que abusa también generalmente viene de otro abuso. Entonces, si se diesen, pues me estoy metiendo a nivel escolar, si se diesen pues las habilidades emocionales, tanto por un lado como por otro, pues todo sería más fácil. El problema con el bullying es que el que va a terapia es el que lo sufre y no Claro, el que lo y no ejerce, el que muchas veces tiene cositas en casa Exacto, que... exacto. Que debería ir todo el mundo a terapia, esto es otra máxima. O sea, yo creo que deberías como por ley ir una vez al trimestre por lo menos a terapia. Nos iría a todos bastante mejor. Pero chica, pues otro tema este. Un temón, pero sí que es verdad que también a veces, no sé si estás de acuerdo, pero algo que se critica bastante de la terapia, yo también he ido muchos años a terapia, pero algo que se critica bastante es que como que para que tú sientas que tienes mayor agencia y mayor control sobre la situación en la que te encuentras y hasta cierto punto es bueno, pero se individualiza mucho lo que te ocurre en el sentido de tú tienes que trabajar tal, y esto está muy bien, pero que a veces quizás se pierde de vista que lo que se te está diciendo es no, tienes que aprender a tolerar, por ejemplo, una situación de mobbing laboral, como no, tienes que es lo que... Y a veces no tienes alternativas laborales. Entonces, como que muchos problemas que son estructurales no los podemos resolver. Es que de nuevo, todo está en el entorno, todo está en el entorno. En cuanto se modifica un poco el entorno por una cosa o por otra, la película cambia muchísimo. Que trabaja a nivel personal, sí, pero coño, pues, la frase esta de... me encanta. Por lo moñas y por lo real. En plan... Si una flor no florece, ¿le vas a echar la culpa a la flor o al entorno en el que está? Sí, a la falta de agua. Exacto, a la falta de agua. Pues si no tiene agua, ¿cómo va a crecer? Pues chica, pues aunque ponga voluntad, pues tal, pero yo qué sé. Sí, antes cuando estábamos hablando ahora de dificultades o de dinámicas problemáticas que pueden surgir en relaciones interpersonales, románticas y demás, me estabas hablando un poco de situaciones en las que la gente se impone sobre ti, ¿no? Que si bullying, tal. ¿Crees que pasa, o al menos te ha pasado a ti, que a veces tengas la sensación de que la gente... un poco en la línea de lo que decías antes de la infantilización, como que igual hay algo que le ha molestado, pero no te lo quiere decir porque, ay, es que dices, no, hombre, trátame como a un igual, o sea, quéjate como te quejarías con cualquier otra persona, ¿no? ¿Te ha pasado? Sí, esto en concreto sí, me pasó un día en clase, es que yo he tenido eventos canónicos como
a lo largo, en plan, que momentos tontos de los que me acuerdo mucho y de los que digo, este día yo conformé mi personalidad. En plan, tipo, me pasó que un día estaría yo en segundo de la ESO, tercero, una cosa así, como que una muchacha de mi clase dijo que me habían aprobado francés porque, porque les daba pena, supongo, porque es verdad que yo tengo cierta dificultad para hablar, pues que hay veces que se me entiende peor o tal y cual. Disartria se llama eso. Entonces, como que era algo que le había dicho a la clase, no sé qué, y yo me enteré y yo le dije, nena, primero dímelo a la cara. O sea, como que yo me di la tesitura de decir, a ver, ¿qué hago yo con esto? Y mi toma de decisiones fue, entré a clase y dije, chicos, voy a hablar, escuchen. Y le dije, mira, yo sé que esta persona está diciendo eso, puede ser que lo opinen. Primero, pues me lo pueden decir a la cara, tranquilamente, no pasa nada. Y segundo, pues lo dudo bastante, porque yo sé que yo tengo un nivel de francés adecuado y creo que me conocen lo suficiente como para saber que si esto no fuera así, yo lo pelearía, porque a mí no me gusta que me regalen las cosas. Entonces, ubicación, ¿sabes? Y creo que, pues eso, esto que yo hice, de lo que me siento súper orgullosa y que con los años he dicho, joder, con lo pequeña que era, wow, o sea, de verdad que estoy orgullosa de este momento, pero porque me ha ayudado a en el futuro decir, es que a mí no me va a decir boberías nadie, y que yo estoy segura de mí misma y sé que lo que tengo es porque me lo he ganado y que es verdad que hay un cierto privilegio de la discapacidad también está ahí, pero lo tendré que aprovechar. Digo, oye, no todo va a ser malo, ¿sabes? Es verdad que hay ciertas cosas, pues que me aprovecho, porque claro que me aprovecho, porque si yo me puedo colar, o sea, si puede uno hacer la fila, pues no lo voy a hacer. Primero, porque no puedo estar el tiempo que estás tú de pie, eso para empezar, pero igual en otras cosas, pues que sí, pues que ahora no sé. Ya. Pero Yo creo esto que esas como, 4 tonterías como que tampoco como que compensen se todo. Ya. asume que, Ya. que no voy a hacer nada malo, entonces igual me aprovecho de esto. Sí, sí, ya te lo digo yo que sí. ¿Qué pasa? Pues no pasa nada. Te aguantas. Sí. O sea, ya está. Pero además es lo que dices, que en el caso de la cola es porque no puedes estar tanto Claro, rato claro, igual, exacto. porque te cuesta más. Entonces, pues Sí. oye, eso no es privilegio al final, eso es acomodación, Exacto, ¿no? exacto. Total. Y bueno, estamos llegando al final de la entrevista y en todos los episodios tenemos una sección que hemos titulado Yo más que una pregunta, tengo una reflexión, Vale. donde pedimos a nuestros invitados que respondan a la pregunta / reflexión. Normalmente son reflexiones y opiniones en forma de pregunta, pero ya queda bastante claro lo que piensa el invitado. Y al mismo tiempo también que formulen una para el siguiente. En este caso, quien te dejó una pregunta fue Ernesto Ekaizer, periodista. Más que una pregunta, tengo una reflexión. Y también referido a si esta persona está conforme con el tipo de información que recibe a diario en España. Creo que es un tema muy complicado y yo no estoy de acuerdo, pero tampoco tengo la solución. ¿Por qué? Porque veo que todos son problemas en cuanto a que en los medios de comunicación, televisión, radio, estas cosas, siempre hay alguien detrás que lo financia. Entonces la información que se dé, independientemente de la ideología desde la que se dé, siempre va a estar sesgada, por un lado o por otro, hablando de intereses económicos, que son muy poderosos, por lo cual va a sesgar mucho la información. Pero luego si te vas como a la libertad que dan las redes sociales, pues claro, esto es muy complicado porque redes sociales tiene todo el mundo y para bien y para mal. Entonces esto ha dado lugar al tema de los bulos y tal y cual, y que cada vez es más difícil encontrar como las fuentes de la información que recibes, tanto si son fake news como si no. Entonces creo que a día de hoy es un problema muy grande el informarte, el decidir cómo informarte. Yo personalmente he decidido pues no informarme, porque yo he decidido librar las batallas que puedo, que tengo más a mano, y focalizar mi energía en una cosa, porque confío en que haya gente buena en su trabajo que esté peleando por otras cosas de las que yo no tengo ni idea. Entonces la información que me llega es como de primera mano, con lo cual es con la que trabajo y ya está, porque yo no tengo tiempo para calentarme la cabeza buscando fuentes.
Muy buena respuesta. ¿Y qué pregunta le harías a Denisa, psicóloga y creadora de contenido especializada en trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, problemas de autoimagen, dismorfia corporal en mujeres? A ver, lo voy a decir en más alto lo que pienso, a ver si me ayudan a formularla más concretamente. Claro. Como que siento que en el tema de la gordofobia, por ejemplo, es algo cíclico en cuanto a que los cánones de belleza cambian todo el rato. Entonces, igual, hace 500 años que estaba guay que estuviese gorda, porque significa que podías comer y no hacer nada. No, marcador de clase. Exacto. Entonces, la pregunta es un poco más a la fantasía en cuanto a que como psicóloga, ¿qué cosa crees tú que podría potenciar el cambio del canon de belleza? Algo así. ¿Cómo ves que está cambiando? Porque igual está habiendo un cambio que no estamos percibiendo nosotros porque no somos expertas. Pero, ¿por dónde crees que va a tirar el próximo canon de belleza, por ejemplo? Sí, creo que es esa. Que yo estaba pensando, claro, pues necesitarías superar el capitalismo, porque al final la cuestión es que claro, la razón, lo que incentiva también que se vayan promoviendo, sobre todo de forma cíclica, distintos cánones o estándares de belleza, sobre todo femenina, porque fíjate que el estándar masculino, a pesar de que sea inaccesible, primero, no se exige a todos los hombres que encajen en él de la misma manera, o sea, no hay la misma presión para que los hombres encajen en ese canon, sino que hay una versión idealizada del cuerpo masculino, pero siempre ha sido la misma, más o menos, no cambia, mientras que en el caso de las mujeres, cada 10 años más o menos van cambiando los rasgos y atributos que se consideran deseables o no, y es como, ¿qué pasa? Que el cuerpo es un accesorio o una prenda de ropa que, ¿sabes? Hasta hace 4 días era ser voluptuosa, pero con la cinturita así, y ahora es volver a estar muy delgada. Entonces, otra pregunta sería, ¿cómo es posible que esté permitido anunciar en radios o televisiones productos de adelgazamiento? Total. O sea, ¿qué? ¿Quién ha probado eso? ¿Qué? No entiendo. Claro. O sea, me parece una cosa fuertísima. Claro, pero es un poco eso, que tienes que crear el problema para vender una solución. Por ejemplo, hay un anuncio que creo que es de 1920, no me acuerdo, que te vendían una movida para engordar. Porque claro, como tú dices, claro, como era un marcador de clase... Es que eso es generar la necesidad para venderte mierda. Una solución que no sea solución de verdad. ¿Dónde pida el trastorno de alimentación? Claro. Ya. Claro. La persona o la industria. Es que... La gallina. Yo creo que al final la solución a todos los problemas es irnos a los pueblos de la España vaciada, llenarlos otra vez y tener todas nuestras huertas y 3 vacas. Y ya está. Es que no encuentro la solución a los problemas que no sea esa. En 10 años estaré en Ávila, en un pueblo aleatorio, con vacas. Y ahora pasamos a la sección de las preguntas de la comunidad de Patreon, las preguntas que nos han dejado suscriptores para ti. Las preguntas de la militancia. ¡Anda, qué divertido! Vale. El único problema es que algunas de las preguntas se solapaban al 100% con las que ya te he hecho, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que se te hacía era sobre los límites del humor, pero un poco ya hemos hablado de cómo se hace humor. No sé si quieres volver a responderlo o lo ves. Es que claro, se lo he dicho a los Patreons, he dicho, es que el problema es que es muy buena pregunta, pero justo por eso ya la habíamos hecho, ¿no? Y otra pregunta que es como más específica es, ¿crees que debería haber una reconversión pública para mejorar el pavimento de las aceras y tener una supervisión continua para la gente que va en silla de ruedas? Un poco en la línea de... Sí. Por favor, y por gracias. favor. O sea, sí, por Dios, y que cada vez... Con todo esto de la nueva fibra 5G, no sé qué, se está poniendo un huevo de cableado nuevo y cosas, pues que aprovechen el levantar todo lo que levantan y luego lo pongan bien puesto. Con las aceras a nivel, con las rampitas, quitándome macetas del medio, ¿sabes? Sí, por favor, y gracias. Sí. Y luego ya, para terminar, como colofón final, te quería preguntar, ¿qué mensaje
de ánimo, de esperanza, les darías a mujeres jóvenes sobre todo, ¿no? Un poco porque encajan en tu perfil, con discapacidad, que puedan sentir que no hay espacio para ellas o que puedan tener mucho miedo, por ejemplo, a exponerse como lo has hecho tú, por temor a eso, a sufrir violencia, burlas, etcétera? ¿Qué les dirías para animarlas a dar el paso si quieren? Que tengan la cara muy dura. O sea, sí, es que básicamente es lo que estoy haciendo yo y que si no encuentras tu lugar, pues te lo inventes. Y no sé, eso, que un poco que generes tu lugar y que ahora siento que se nos está dando mucho espacio, o sea, y que yo estoy aquí y estoy haciendo lo que hago primero porque ha habido personas antes que yo que lo han hecho, que yo espero poder en ese sentido servir de precedente para que otras muchachas hagan esto o lo que ellas les dé la gana. Y que eso, que le echen cara y que tengan presente siempre lo que quieren. Y no sé. O sea, es que claro. Es que el Just Do It de Nike, pues es como el privilegio máximo. Y sé que yo hablo desde ese privilegio, pero que dentro de todas las dificultades, que sepas, que tengas claro lo que quieres y que vayas a luchar por eso. Y pedir ayuda siempre está muy bien. Y casi siempre te ayuda más gente de la que tú te esperas que te ayude. Entonces, pedir ayuda a como sea es un buen plan. Pues con ese consejo nos despedimos. Muchísimas gracias, Inés, por haber venido. Ha sido un honor tenerte aquí y un placer. Igualmente, qué guay, me ha encantado. Ay, pues me alegro. Qué intensa nos hemos puesto, me encanta. Muy bueno, bien. es un poco el formato también. Toma, me encanta. Pues muchísimas gracias por haber venido. Pues una fantasía, un placer. Cuando quieras, vuelvo. Igual, sí. Hablar de triciclo. Por mí tienes las puertas abiertas. Gracias. A ti. En el episodio de hoy, y de la mano de Inés Rodríguez, hemos podido tocar algunos temas que no suelen estar tan presentes en el debate público. Inés deja claro que el humor puede ser un arma poderosa, que no solo rompe el hielo, sino que también derriba mitos y prejuicios y deja al descubierto esas incomodidades que preferimos no mirar de frente. Si algo hay que sacar en claro de esta conversación es que las personas con discapacidad no son ni tienen que ser seres de luz y ejemplos de superación y resiliencia, ni tampoco figuras trágicas a las que compadecer. Son personas y como tales merecen que se respete su autonomía corporal y su espacio personal. Nada de poner la mano para ayudar sin preguntar y sin que se te haya pedido. Salimos de este episodio con muchos apuntes e ideas sobre los que reflexionar e incluso actitudes que revisar y corregir, desde la importancia de romper con esta actitud paternalista y sobreprotectora que a menudo limita más de lo que ayuda, hasta cómo el capacitismo se cuela en nuestras relaciones personales e incluso en nuestros espacios de militancia. Y volviendo otra vez al ejemplo de las gafas, nos quedamos con la idea de que la discapacidad o el grado de discapacidad no es algo que radique simplemente en los cuerpos, sino que tiene que ver con las barreras que construimos alrededor de esos cuerpos, con el acceso o no a herramientas que nos permitan franquear esas dificultades, con el choque que surge entre una persona y un entorno que no está diseñado para ella. Gracias por acompañarnos en este episodio y una vez más recordaros que No Obstante es un podcast autónomo, que hemos estado amortizando los gastos del proyecto gracias a los anuncios de YouTube y ahora también de Spotify, pero por ahora es un proyecto que tenemos que sacar adelante en nuestro tiempo libre. Así que si queréis ayudarnos a poder dedicarnos en cuerpo y alma a esto y que dentro de poco podamos tener 2 episodios de No Obstante a la semana, además de dar like y compartir este vídeo, también podéis colaborar a partir de solo €1 al mes en apoya.furor.tv y obtendréis beneficios como acceso anticipado a todos estos episodios y acceso a episodios completos sin anuncios. Sé que puede ser un fastidio, pero es la forma que tenemos de poder sacar esto adelante. Y ahora sí, hasta la próxima.